¿Qué dices? Les estoy mostrando mi cara. Ok. Aquí estoy. Aquí andamos. Así es como los veo. Así estamos. Así que me arden los ojos porque estoy muy cerca de la televisión, pero no, el cable no da para que me vaya más atrás y desafortunadamente no tengo un teclado inalámbrico, sino que realmente estaría sentada ahí atrás en el sillón de la sala, viéndolos desde lejecitos, porque pues el cable de los audífonos sí me da, pero el cable del teclado no, y sí uso el teclado. Entonces por eso es que por ahí vamos a estar con esto, ¿no? Entonces si me ven que bueno, no voy a cerrar la cámara un ratito más, pero si me ven con cara así, me parece que estoy viendo el cielo, es porque estoy viendo la pantalla de la sala. En fin, bueno, esto es ahorita, ya la siguiente semana me voy a adaptar, voy a ver si consigo, bueno, me dijeron que me van a dar otra máquina, pero si no me dan otra máquina y tengo un monitor, nada más que me falta comprar un adaptador para la entrada de la computadora y listo. Pero bueno, chicos, ya ven, se hace lo que se puede con lo que se tiene y nos adaptamos a lo que pase, ¿no? Entonces aquí andamos, ya saben, siempre tratando de cumplir. Si no me hubiera dado la clase con el celular, batallo más con el celular, pero he dado clases con el teléfono. Bueno, vamos a empezar entonces. La sesión del día de hoy vamos a estar viendo, voy a cerrar cámara para poder presentar. La sesión del día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es segundo medio de defensa, ¿sí? Que va a ser el juicio de nulidad. Déjenme paso la lista para que vean que ya pasé lista quienes están ahí. Les recuerdo que hay una segunda pase de lista que es en la lista de permanencia, así que los que están exentos, si por algún motivo o circunstancia tuviesen que salirse de la sesión, hay que dar aviso para que no vaya a ser que no aparezcan en la lista de salida y pues les quite o les vaya el privilegio de estar exento. Tengo a Eileen, Aldo, a Alejandro, a Andrea, Alejandro Quintero, a Andrea, Andrés, Asaf, Belén, Brandon, Brian, Carlos, Cristian, Daniela, David, Devani, Gonzalo, Iliana, Itzel, Iván, Jessica, Elena, Jorge, Kareli, Luis, María, Melanie, Miguel, Nicolás, Rebeca y Janet, son los que tengo. Nicolás Pérez, porque tengo dos Nicolás y no más tengo uno ahorita, ¿sí? Son los que tengo conectados. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión que es la clase 2. Déjenme cambio la visión porque ustedes, para que puedan ver la pantalla completa. Ahí está. Entonces vamos a dar inicio a lo que es la clase 2. Vimos el primer medio de defensa, les dejé de tarea un mapa mental de un recurso de revocación, que hay que checar los tiempos de cierre, por favor, para que no se les vaya a pasar. Y tenemos un segundo medio de defensa, que es el juicio de nulidad, que también va a haber un mapa mental, que como les comentaba, tiene como fecha tope de entrega el día 17 de noviembre. Ahora, vamos a ver la segunda opción. Esta segunda opción de medio de defensa es el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo. Tiene su sustento legal en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como les comenté en la clase anterior, ¿sí? Es un medio de defensa que se va a interponer ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este tribunal es un tribunal especializado que solamente va a recibir demandas sobre materia fiscal o, en su defecto, materia administrativa o sobre ahorita vamos a ver cuándo se interpone, ¿sí? Pero no es vaya, es como el tribunal electoral que solo ve cuestiones electorales, pues igual es un tribunal que solo ve cuestiones de fiscal y administrativo, y a nosotros nos corresponde la Sala Regional Noroeste 3, que tiene su sede en Culiacán, Sinaloa. Entonces, la autoridad ante la que se va a interponer este medio de defensa, pues ya les comentaba, es el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y va a aplicarse de manera supletoria a todo lo que son la parte de la sustentación, de las pruebas, de la demanda, el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Toda cualquier laguna que pueda existir en esta legislación, se va a usar este código. Perdón. Hay tres modalidades o tres formas que podemos presentar, el juicio de nulidad. Esta primera modalidad, que es el juicio de la vía tradicional, ¿sí? Entonces, el juicio de la vía tradicional es cuando nosotros nos presentamos. Laura, te pido, por favor, pongas presente en el chat, porque ya pasé la lista, gracias. Tenemos el juicio de nulidad, les decía que es el que vamos a
hacer de manera física, o sea, de que vamos a ir a la sede, Culiacán, para llevar a cabo la sustentación de la demanda o la presentación de la demanda de manera física, con todos los documentos, ¿sí? Está bien, Laura, no te preocupes, nada más hay que, con un detalle para poder checar. También creo que Daniela, por favor, acuérdense, cuando ya tengo el pase de lista, necesito que me pongan presente para poderlas tomar en cuenta. Bueno, este juicio pues se va a hacer ante el tribunal, gracias Daniela, precisamente de manera personal, ¿sí? Los documentos se presentan en físico. Obviamente que para nosotros que estamos aquí en Baja California Sur, tener que movernos a Culiacán a hacer una presentación o un juicio, pues sería muy costoso. Entonces tenemos la segunda forma de presentar el juicio, que es en línea. Se puede hacer tanto la sustentación como la resolución del juicio a través de lo que es el sistema de justicia en línea, ¿no? Para esto hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Es un juicio no presencial que busca su finalidad ahorrar justamente los costos de traslado de los usuarios y las salas regionales, ¿no? Y luego está el juicio en vía sumaria. El juicio en vía sumaria se puede presentar por la vía tradicional o por la vía en línea, pero la diferencia que hay con los juicios normales es que es un juicio rápido, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque se utiliza una menor cantidad de tiempo para que los magistrados den o dicten su sentencia. Eso sí, tienen una limitante. Nada más van a proceder contra resoluciones que no excedan los 15 salarios mínimos elevados al año. Ya con la cantidad actualizada para este año, aproximadamente son esta cantidad, 766,800 pesos. Es decir, que si hay un acto, una resolución que nos estén cobrando créditos fiscales, mientras no excedan de esa cantidad que está en pantalla, de esos 15 salarios mínimos elevados al año, podemos solicitar que el juicio de nulidad se haga por la vía sumaria, que sea rápido y expedito lo más pronto posible, ¿no? El juicio de nulidad va a proceder contra todas las resoluciones administrativas de carácter definitivo que estén establecidas en la misma ley orgánica del tribunal o, en su defecto, contra los actos administrativos, los decretos y los acuerdos de carácter general que sea emitido de los reglamentos, ¿sí? Cuando estos son autoaplicativos, es decir, por ejemplo, el mandamiento de ejecución que vimos, la resolución de un remate, la resolución de una cobro de un crédito fiscal, multas o sanciones, pero tiene una característica que se las he puesto en rojo. Así como nosotros como contribuyentes, podemos hacer uso del medio de defensa, aquí la autoridad que emitió la resolución a favor del contribuyente también se puede defender. Recuerden que el SAT tiene una área especializada que es la que resuelve los recursos de revocación. Entonces, supongamos que el recurso de revocación se resuelve a favor de nosotros, pero la autoridad no está de acuerdo con esa resolución positiva o esa resolución favorable para nosotros. También la autoridad tiene derecho a defenderse y esa defensa la va a hacer a través del juicio de nulidad. Es decir, la Administración Pública Federal podrá solicitar un juicio de nulidad cuando una resolución de carácter favorable al contribuyente le parezca que es contraria a la ley. ¿Sí? Entonces, las partes del juicio de amparo van a ser tres: el demandante, los demandados, que puede ser la autoridad, el particular a quien favorece la resolución cuando la que está demandando es la autoridad, y el jefe de servicio de administración tributaria o, en su defecto, el titular de la dependencia administrativa u órgano desconcentrado, porque acuérdense que no nada más resuelve cuestiones fiscales, sino también resuelve cuestiones administrativas. Y en este caso, pues el tercero, el que tenga el derecho incompatible con la pretensión del demandante. Es decir, el tercero en discordia, ese que dice, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, yo me opongo, y se puede ir a un recurso de revocación, o en su defecto pudieran el contribuyente irse a un juicio de nulidad, pero va a tener que dar aviso a ese tercero de la existencia de un medio de defensa. En este caso, del juicio de nulidad. ¿Sí? Ahora, hay ciertas formalidades que se tienen que cumplir. Este juicio pide o exige que cuando se hace por la vía tradicional, la promoción deberá llevar la firma electrónica. La firma autógrafa o, en su defecto, la firma electrónica. En el caso de la firma electrónica, autógrafa por la parte tradicional, por los juicios en vía tradicional, en caso de que el contribuyente no pudiese firmar, no supiese o no tuviese la capacidad, o sea, que dijeran, no puedo, no sé cómo, no sé escribir,
Entonces va a estampar lo que es su huella digital y le va a pedir a un tercero que firme a su ruego. La razón por la cual se pide esta solicitud, ¿sí? Este apartado de solicitar que alguien firme a terceros, es porque en México tenemos un gran grado de analfabetismo, ¿sí? En México es un porcentaje muy alto de la población que se encuentra analfabeta, que no sabe leer y escribir. Entonces, esa población también tiene derecho, pues obviamente, a defenderse. Y como debe de ser más o menos debe de estar entre no recuerdo si es el 14 o el 15 o si es un poquito menos, o sea, si es el 14 o el 4, por ahí tenía un número de porcentaje de la población que no sabe leer y escribir. Entonces es un alto porcentaje tomando en cuenta que somos un país con mucha población, ¿sí? Entonces estamos hablando de que hay un grado muy importante de analfabetismo en nuestro país y por ende no se les puede negar el derecho a defenderse de actos fiscales o de actos administrativos. Entonces, en caso de que el demandante no pudiese escribir o no pudiese estampar su firma autógrafa porque no sabe cómo hacerlo, pues tiene la opción de solicitar, de poner la huella digital y solicitar a un tercero firme por él, ¿sí? Entonces, la demanda además puede ser presentada por 2 o más personas. En el caso de que así sucede, esa demanda tendrá que ir firmada por cada una de las partes y además nombrarse a un representante común. En caso de no llegar a nombrarse un representante común, el magistrado instructor será el quien pueda nombrarlo y para poder admitir la demanda. Fíjense que en este caso los juicios suelen ser 3 magistrados los que intervienen, ¿sí? 2 magistrados que son los auxiliares, los ayudantes y el magistrado instructor. Al final de cuentas, el magistrado instructor es el que tiene el voto decisivo, ¿sí? Por ejemplo, si son 3 magistrados, uno pudiera estar a favor o en contra y se contraponen y será el magistrado instructor quien tome el voto decisivo, ¿no? El que haga que la balanza de la justicia se vaya hacia un lado, hacia el otro, digo, para decirlo de forma más poética. Además, dentro de lo que es juicio de nulidad, no se va a permitir o no se admite lo que es la gestión de negocios. La gestión de negocios es lo que nosotros hacemos aquí, estamos acostumbrados a hacer cuando hacemos un trámite. Le pagamos a un gestor para que haga el trámite a través de nosotros. Me van a decir, profe, pero entonces el abogado que va a hacer el trámite por nosotros, ¿qué onda? Bueno, es que el abogado no es gestor, el abogado es un representante legal y la ley especifica que los representantes legales tendrán que comprobar, ¿no?, esa representación a través de una escritura pública o una carta poder firmada ante 2 testigos y ratificada por el otorgante y los testigos. Puede ser ante notario, ya notariada, o la pueden hacer ante los secretarios del tribunal. Y a mí me tocó, cuando estaba en Celaya, me tocó ir justamente al Tribunal de Justicia Fiscal que está allá a ser testigo de una interposición de una demanda. Y te piden que lleves el INE, entonces llegas, pones la carta poder, firma el demandante, firma de la representación legal y ya firman los testigos y el que está ahí, el secretario del tribunal, pues da fe de que realmente firmaron las partes, ¿no? De que sí se dio esa representación, que no existe una gestión de negocios, sino que lo que existe es una representación legal. En el caso de los menores de edad, la representación la hace el padre o tutor, o quien tenga la patria potestad, y los incapaces los que son representantes por sucesión o el ausente, esos tendrán que ser acreditados mediante una resolución judicial. Normalmente suele pasar cuando hay un juicio, por ejemplo, sobre herencias o cuando la incapacidad o la ausencia se declara por juicio. Recuerden que una persona ausente puede ser ausente por cuestiones de que se haya ido, en el sentido de que por su cuenta propia se fue, o en su defecto porque haya sido privado de su libertad. Entonces, en esos casos se tiene que llevar a cabo un juicio, o sea, ante un juez tendrá que declarar, hacer una declaración de ausencia para poder determinar quién va a ser el representante legal. Ahora, a la autoridad también la representa, ¿sí? La autoridad dentro del el juicio de nulidad va a ser representado, por ejemplo, en el caso del SAT, por la Unidad Administrativa de Defensa Jurídica. Y en el caso de los estados y los municipios, pues la ley marca quién es el representante. Por ejemplo, aquí en el estado, pues tenemos un abogado, abogado general del
que va a representar al gobierno del estado en cualquier querella o cualquier demanda que se presente. Igual pasa con lo que son las paraestatales o con lo que son algunas otras entidades. Cada una de ellas dentro de su estructura tienen un representante legal que es el que va a llevar a cabo a tramitar cualquier situación que pueda verse en este tribunal. ¿Sí? Además, dentro de lo que son el juicio, o sea, dentro de lo que es la parte del juicio, a diferencia de otros juicios en donde le podemos exigir a la contraparte que pague los gastos, que pague la parte de la condenación de costas, que las costas es justamente los gastos que se derivan del juicio, aquí no están permitidos, ¿sí? Aquí no se encuentran permitidos esta condenación de costas. Leilani, por favor, ponme presente en lo que es el chat, gracias. ¿Sí? Pero sí permite a la autoridad que en caso de que considere que la situación, o sea, que la razón por la cual se dio inicio al juicio fue para tratar de posponer el pago, ahí sí se le va a obligar al contribuyente a pagar, ¿no? Por esta defensa, por este daño económico que le ocasionó la autoridad. Luis, por favor, ponme presente en el chat. Y tenemos además la contraparte. Al contribuyente se le puede indemnizar por daños y perjuicios también, o sea, no son costas, no es el costo, no es lo que me costó llevar a cabo el juicio, sino lo que es la indemnización, ¿no? Por daños o perjuicios cuando se considere que la autoridad llevó a cabo una falta grave al momento de dictar la resolución impugnada. ¿Qué significa esto? Las faltas graves se anuló la resolución porque no había fundamento, no había motivo ni razón de ser y nos ocasionaron un daño. Entonces, en ese momento, la autoridad que ocasionó el daño está obligada a indemnizar, sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte. Por eso es que es importante checar la parte de las jurisprudencias, ¿sí? Siempre y cuando la jurisprudencia se haya publicado con anterioridad, porque si se publicó con posterioridad no hay existencia de falta grave, porque obviamente se publicó después de que se dio la contestación, o sea, la autoridad no sabía que la jurisprudencia iba a pasar o no. O cuando se anule porque se encuentra excedido en el ejercicio de sus facultades, es decir, la autoridad tenía cierto grado de facultades discrecionales para llevar a cabo y se excedió, hizo un mal uso de sus facultades. Entonces, ahí se considera que existe una falta grave y entonces sí se le puede pagar una indemnización al contribuyente. Ahora, el juicio de nulidad es improcedente cuando no nos afecte nuestra esfera jurídica, es decir, cuando no tiene relación alguna con nosotros, no procede, es improcedente. Cuando no le compete al tribunal, no está dentro de su materia. Volvemos a verlo del inicio. Este tribunal solamente trabaja cuestiones fiscales y administrativas, civil, mercantil, laboral, familiar, etcétera. Se ve en los tribunales colegiados y los tribunales de circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no en este tribunal, sí, tampoco la parte electoral. Cuando haya sido materia ya de una sentencia, es decir, el tribunal ya haya emitido una sentencia y las violaciones pudieran ser distintas, pero es la misma acción, el mismo acto. Entonces, acuérdense que no podemos llevar dos juicios por la misma causa. Cuando hubiéramos consentido el acto, y aquí yo siempre les digo, pasa el tiempo y consentimos el acto. Por consentimiento se entiende que tuvimos tiempo para defendernos y no nos defendimos. ¿Sí? Es decir, sabíamos que había un periodo de tiempo determinado para poder meter la demanda y no lo hicimos. En ese momento estamos consintiendo el acto y por ende ya no podemos defendernos. Cuando sea en materia de un recurso que esté pendiente de resolución o un juicio, si ya estamos defendiéndonos y aún no nos emiten el juicio o no nos emiten la resolución, la sentencia final, entonces no podemos iniciar otro medio de defensa porque ya estamos iniciando con uno, ¿ok? Cuando al momento de impugnarse por un recurso, sí, cuando se pueda llegar a impugnar por un medio o un recurso, excepto cuando la interposición sea optativa. En el caso de los otros aquí no aplica porque el Código Fiscal de la Federación especifica que el recurso de revocación es optativo previo a irnos al juicio de nulidad. Cuando sean conexos a otro que ya haya sido impugnado, es decir, cuando el medio de defensa sea un accesorio. Volvemos a lo mismo que habíamos en recurso de revocación. La suerte del accesorio, sí, los accesorios siguen la suerte del principal, ¿ok?
Si ya nos defendimos de una resolución principal y de esta se derivaron otras, ya no existe medio de defensa por eso, porque ya se incluyó dentro del original. Cuando hayan sido impugnados en un procedimiento judicial, es decir, cuando nos hayamos ido al amparo, volvemos a ver lo que veíamos, lo que les decía yo en la primera clase. Nosotros tenemos que ir agotando los medios de defensa en orden, porque en el momento en el que nos vamos al último medio de defensa, que es el amparo, estamos creando una causal de improcedencia para los otros dos medios de defensa, revocación y juicio de nulidad, y aquí está. No procede contra los reglamentos, contra otras cuestiones, contra resoluciones dictadas o sacadas del reglamento sí, pero contra el reglamento en sí, no. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación, también es improcedente. Cuando no existe la resolución o el acto en las constancias de auto, es decir, lo mismo que pasa en el recurso. Pasa a la parte de los archivos, buscas el acto o la resolución y no está, no hay constancia de su existencia, pues obviamente tampoco procede el medio de defensa. Cuando se puede impugnar a través de una solución de controversias internacionales. Esto aplica para lo que es la materia de comercio exterior o la parte de comercio. Justamente aquí viene la otra causal de improcedencia, que es cuando ya la autoridad dictó, ¿sí?, una resolución en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto hablamos de una cuota compensatoria, de un dumping, de una importación, de precios o de cualquier otra solución de controversias que nosotros podamos llevar a cabo en materia de comercio exterior, en tribunales internacionales o a través de la Secretaría de Economía. Cuando hayan sido dictados por una autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias, pero esto es para evitar el doble tributación, ¿sí? Entonces, en ese caso, tampoco procede. Cuando sean dictadas por autoridades extranjeras, volvemos a lo que veíamos en el recurso de revocación. En estas situaciones, el SAT nada más va a fungir como cobrador. Entonces, obviamente que los medios de defensa no se interponen por el SAT, que es el cobrador, sino tenemos que irnos a la autoridad extranjera que emitió la resolución. Entonces, iríamos a los tribunales en el país en donde está siendo emitida esa resolución. Cuando se pudiese interpuesto por una misma parte y contra el mismo acto por dos o más ocasiones. De nuevo, no podemos defendernos de la misma acción dos veces. Y pues en las demás en las que se considera improcedente. Una vez que se da la improcedencia, recuerden que también se da a la vez que en recurso de revocación, lo que va a ser el sobreseimiento. Entonces, el sobreseimiento, como lo habíamos visto en la clase pasada, es dejar sin efecto por falta de pruebas, ¿no? Entonces, dejamos sobreseído un juicio de nulidad cuando el demandante desiste de defenderse. Es la primera causal de sobreseimiento. La segunda es cuando sobrevenga algunas causales de improcedencia, es decir, durante el desahogo de pruebas nos dimos cuenta que ya había o ya existía o ya se había dado un amparo o ya se había dado otro medio de defensa o se había iniciado una solución de controversias y por ende es improcedente este medio de defensa. Cuando el demandante muere en el juicio, sí, aquí sí se da el que se termine o se vaya a sobreseer el juicio por la muerte del demandante, siempre y cuando la pretensión del demandante, lo que él quería lograr, no se pueda transmitir o en su defecto, si al morir dejó sin materia el proceso. Se murió la persona y ya no hay materia de juicio, pues obviamente el juicio se tiene que sobreseer. Sí. O cuando la autoridad demandada dejó sin efecto la resolución o el acto impugnado, siempre y cuando esto satisfaga la pretensión del demandante. Y las últimas causales es porque el juicio se queda sin materia y en los demás casos en donde existe un impedimento para emitir una resolución en cuanto al fondo, o sea, en cuanto a lo que se motiva. En el caso del juicio de nulidad, el sobreseimiento podrá ser total o parcial. ¿Sí? Ahora, la demanda se va a presentar por escrito. Cuando se haya, pues, por ejemplo, el juicio por vía tradicional, será por escrito ante la sala regional o en línea a través del sistema de justicia en línea. En el caso de haber elegido la modalidad en línea, se tiene que elegir la opción y ya no la van a poder variar, ya no van a poder cambiar. Pero si querían hacerlo en línea y no dieron razón o no manifestaron la opción de hacerlo en línea, entonces se tendrá por entendido que se eligió tramitar el juicio por la vía tradicional. Hay
3 plazos para presentar el juicio de nulidad. Los primeros 2 son para el contribuyente y el tercero es para la autoridad. El primero es de 30 días una vez que haya surtido efecto la notificación de la resolución. Acuérdense que la notificación surte efecto al día siguiente hábil de haber sido entregada. Y la otra es 30 días una vez que haya iniciado la vigencia del decreto, el acuerdo, el acto o la resolución cuando sea autoaplicativa. Y 30 días cuando se nos haya notificado una resolución de la sala o sección en donde hablamos de improcedencia. Sí nos podemos defender de una resolución de improcedencia, es decir, sí podemos solicitar que se nulifique que se dé la nulidad, a esta resolución de improcedencia. Y la tercera opción son de 5 años y este es para la autoridad. La autoridad tiene hasta 5 años para demandar modificación o nulidad de una resolución favorable en particular. ¿Por qué 5 años? Porque acuérdense que la ley, o en este caso al menos el Código Fiscal, establece que se prescriben los créditos fiscales en un plazo de 5 años. Entonces también pasa que la autoridad va a tener esa misma cantidad de tiempo para defenderse. ¿Cuándo se van a suspender los plazos para la presentación de esta demanda? Se van a suspender cuando el interesado murió, ¿sí? Y hasta que se haya determinado si se va a hacer el sobreseimiento o hasta que se haya determinado quién va a ser el representante legal, ¿sí? O hasta un año, o hasta que se haya aceptado, es un año o hasta que se haya aceptado la sucesión. También se va a suspender, lo que es cuando se haya iniciado una solución de controversias. En este caso se suspende hasta que se haya dado la resolución de la solución de controversias. Y en los casos de la incapacidad o la ausencia, mientras no se decrete o mientras no se declare quién es el representante legal, se puede llegar a suspender hasta por un año también, ¿sí? Ahora, la demanda deberá contener ciertas formalidades. El nombre del demandante y los datos como lo que son domicilio fiscal y el domicilio para oír y recibir notificaciones, la resolución que se impugna, la autoridad o autoridades demandadas. Voy a poner un ejemplo al final. Los hechos, las pruebas, los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio de terceros si existe y lo que se pide, ¿no? Ahora, si nosotros llegamos a omitir el nombre del demandante o los datos que se refieren a la parte de la resolución o conceptos de impugnación, el magistrado va a desechar por improcedente la demanda. Ahora, si lo que nos falta son las otras fracciones, o sea, los otros datos que nos piden, nos dan 5 días para cumplirlo. En el caso de no cumplir en tiempo, habrá 2 opciones. Si son pruebas, las tendrá por no ofrecidas. Y si son todo lo demás, tendrán por no presentada la demanda, ¿sí? Además, se deberán adjuntar una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes, cuando es, pues, obviamente tradicional. El documento que se acredite la personalidad, el documento en el que conste la resolución impugnada, el supuesto en el que se impugne la negativa ficta, además, la copia en donde obre el sello de recibido. Una negativa ficta es cuando nosotros le pedimos algo a la autoridad, nos recibió, nos puso o nos dio una constancia, ya sea que nos haya sellado el oficio si lo llevamos en físico, o nos haya entregado una constancia con un número digital si lo hicimos por buzón o por alguna otra forma, y nunca nos respondió. Tienen tiempo, acuérdense, la autoridad tiene plazos para entregarnos respuesta a nuestras peticiones y nunca nos responde. Eso es una negativa ficta. Entonces, cuando hay una negativa ficta, presentamos el documento donde comprobamos que efectivamente entregamos la solicitud y que no hubo respuesta por parte de la autoridad. La constancia de la notificación, y cuando no se haya recibido la constancia o se hubiese practicado por correo, ese tiene que hacer constar en el escrito de la demanda. Además, deberá presentarse el cuestionario del perito en caso de que se haya usado un perito. Y aquí sí se acepta lo que es la testimonial. Entonces, el interrogatorio para el desahogo de la testimonial también puede ofrecerse. Y las pruebas documentales que se ofrezcan. ¿Qué tipo de prueba se admite? Se admite todo tipo de prueba excepto la confesión. Acuérdense que el recurso de revocación no admitía ni testimonial ni confesión. Aquí nada más la confesión de la autoridad no es admisible como pruebas. Se puede admitir cuando los informes se limitan nada más a los hechos, ¿sí?, de las cosas. Ahora,
la sentencia que se lleve a cabo en este juicio de nulidad podrá resolver de manera definitiva, por ejemplo, reconocer la validez de la resolución impugnada. Perdimos. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. Se gana. Tener en función la parte de declarar que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución. Ni perdimos ni ganamos, porque pudiera ser que la reposición del procedimiento o la emisión de la resolución no sea favorable. O en su defecto, que es lo que se pide siempre, la nulidad de la resolución. Pero además de la nulidad, pedimos que se nos reconozca el derecho, ¿no? Y condenar el cumplimiento de las obligaciones. Otorgar o restituir, el goce de sus derechos. Declarar la nulidad del acto o la resolución de manera general o en su defecto, reconocer la existencia del derecho, pero además condenar al ente, o sea, a la autoridad, que nos indemnice por daños, ¿no? Ahora, ya para finalizar, la sentencia va a considerarse que queda firme, y entiéndase que queda firme es que ya es lo último, ya no hay otro medio de defensa. Es porque ya no admite un recurso, o al admitirlo, o sea, ya no podemos defendernos de esa sentencia, o en el momento en el que se admite, nosotros decidimos no defendernos. Y la tercera es porque de manera expresa, por escrito, aceptamos la sentencia que la autoridad nos está dando. Entonces, el juicio es de nulidad. Va a llevar ciertas características que se tienen que cumplir, ¿no? Va a ir nombrado ante qué tribunal, los magistrados que forman parte, y bueno, el nombre de la persona que lo está presentando, ¿no? El tipo de juicio que es, lo que nosotros queremos, en este caso es un crédito fiscal, las autoridades demandadas, la administración local y el titular del servicio de administración tributaria. El tercero interesado, aquí se le puso en este formato que no existe, los hechos, bien redactaditos, los agravios que se nos dan, las pruebas que presentamos, documental, pública, testimonial, notarial, ¿sí? Resolución, modificación de fecha, etcétera, ¿no? Y lo que se pide. Primero, tener por reconocida la personalidad del representante. Segundo, tener como por representado tenerlo por representado en el juicio de nulidad. Y tercero, estar autorizado para recibir y oír notificaciones. Y el último, y lo más importante, la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Entonces, este es más o menos el formatito que se utiliza para la presentación de la demanda. Yo les voy a estar a ustedes poniendo en la plataforma tanto la clase como este formato para que lo tengan ahí visible, ¿sí? Y ustedes van a hacerme un mapa mental justamente de este medio de defensa que es el juicio de nulidad. Para mí es importante que en este mapa mental al menos se les acuerde incluir lo que es causales de improcedencia, o sea, es cuando es improcedente. A lo mejor no tienen que ponerlos todos, pero sí ponerlos que consideren puedan llegar a aplicarlos más en materia fiscal. Cuándo se da el sobreseimiento, ante quién se interpone, los tipos de juicios que hay y sobre todo los plazos, ¿no? Los tiempos. Sería lo más importante, porque ya la parte de tanto de la demanda como de la característica que es puesto, pues obviamente ya es un plus, ¿no? Si lo quieren hacer completo, pues ahí que va. No hay necesidad de ser muy extensos. Lo pueden ser, poner las palabras, ser muy escuetos en el sentido de utilizar economía del lenguaje, es decir, el resumen, ¿sí? Hacen un resumen, por favor, pero sí es ser, pues también no me vayan a poner 3 rayitas, ¿no? Y ya, por favor, porque ahora sí voy a checar que al menos cumplan con eso que les dije, ¿no? De la parte de improcedencia, la parte de los tiempos, la parte del sobreseimiento. Por favor, para que lo tomen en cuenta. Lo pueden hacer en cualquier aplicación, lo pueden hacer en celular, en PowerPoint, en Excel, en Word, en Canvas, donde ustedes quieran, a mano, si no tienen ninguno de estos, como ustedes deseen y como ustedes puedan, ¿sí? Les voy a abrir para la entrega en un ratito más y la van a tener como fecha tope el 17 de noviembre. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. Perfecto, Rebeca, gracias.
Les vuelvo a recordar entonces que la siguiente sesión y última de este semestre en línea es el martes que sigue. Así que por favor se conectan porque igual voy a dar las últimas instrucciones respecto a los exámenes y demás. ¿Ok? Y la grabación de esta sesión la voy a tener lista hacia la tarde. Den un momentito, no he pasado la lista. Déjenme, cierro la grabación nada más. Y paso la lista final, la de permanencia.